Ella me dijo que era un error. Que había sido un desliz. Que Javier era solo un amigo del trabajo que la había consolado en un momento de debilidad. Yo estaba allí. En la puerta del apartamento que compartíamos en Malasaña. Con las maletas aún en la mano después de un viaje de negocios en Barcelona. La vi besándolo en nuestra cama. La misma donde planeábamos un futuro que ya no existía. No significas nada para mí ya. Me espetó él mientras se abrochaba la camisa. Con esa sonrisa arrogante que ahora reconozco como la de alguien que se cree intocable. No grité. No lloré delante de ellos. Solo recogí mis cosas y salí. Dejando que el portazo resonara como una sentencia. En el taxi hacia un hotel impersonal. Me repetía que el dolor pasaría. Que era mejor olvidar. Que la vida seguía. Pero en el fondo. Una voz fría me susurraba que no. Que imitar su indiferencia no salvaría nada. Que si callaba. Ellos ganarían para siempre. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Me mudé a un piso pequeño en Chamberí. Lejos de los lugares que frecuentábamos. Trabajaba como arquitecto en una firma mediana. Proyectos de rehabilitación en el centro histórico. Y fingía normalidad ante colegas que preguntaban por Elena con curiosidad mal disimulada. Ella era publicista. Ambiciosa. Con esa energía que al principio me enamoró y que ahora veía como cálculo puro. Javier. Su jefe. Un hombre de 40 y tantos. Casado. Con contactos en el ayuntamiento que le abrían puertas. No era un monstruo caricaturesco, era listo. Charmoso. El tipo que justifica sus affairs con frases sobre la pasión que falta en casa. Yo intentaba seguir adelante. Salía con amigos. Bebía gin tonics en terrazas. Incluso acepté citas a ciegas que terminaban en nada. Pero cada noche. Solo en la cama. Revivía la escena. Me preguntaba por qué no había visto las señales, las horas extras. Los viajes repentinos. Las discusiones por tonterías que ahora entendía como distracciones. Me odiaba por haber confiado ciegamente. Por haberle dado todo, tiempo. Planes. Hasta el proyecto de tener hijos que ella posponía con excusas vagas. Una parte de mí quería perdonar. Pensaba que el rencor me consumiría. Que era mejor ser el bueno. El que supera. Pero otra voz. Más fría. Más lógica. Empezaba a ganar, ¿y si el silencio no era virtud? ¿Sino cobardía? ¿Si dejarlos impunes significaba que volverían a hacerlo con otros? No era solo por mí, era por la idea de justicia que la sociedad promete pero rara vez entrega. Empecé a observar. ¿Desde lejos? Sin que lo supieran. Seguía sus redes. Usaba cuentas falsas para ver sus publicaciones conjuntas, cenas en restaurantes caros. Viajes a la Costa Brava. Fotos donde él la abrazaba como si yo nunca hubiera existido. Elena había dejado nuestro piso y se había mudado con él a un ático en Salamanca. Pagado con el dinero de sus éxitos profesionales. Javier presumía de ascensos. De contratos ganados gracias a sus contactos. Yo anotaba todo. Fechas. Nombres. Lugares. No era un plan aún, era solo recolección de datos. Como en mis proyectos arquitectónicos donde cada medida cuenta. Me decía que era para entender. Para cerrar el capítulo. Pero en realidad. Era el comienzo de algo que no podía parar. Un día. 6 meses después. Recibí un mensaje anónimo, una foto de ellos en una fiesta. Con Javier besando a otra mujer. Alguien más los vigilaba. O quizás era coincidencia. Me hizo reír por primera vez en meses. Una risa amarga. Javier no era fiel ni siquiera a su traición.
Elena lo descubriría tarde o temprano. Y sufriría como yo. ¿Pero era suficiente? No. El daño que me habían hecho era estructural. Como un edificio con grietas ocultas que un día colapsa. Decidí que no esperaría al azar. Empezaría pequeño. Sutil. Usaría lo que sabía de ellos contra ellos. Explotando sus propias debilidades, la ambición de Elena. La vanidad de Javier. Su dependencia de la imagen perfecta en una ciudad donde las apariencias lo son todo. Me costaba dormir pensando en las consecuencias. ¿Perdería yo también algo irreparable? ¿Me convertiría en alguien que ni yo reconocería? Dudaba. Sí. Pero el vacío que dejaron era peor que cualquier miedo. Así empezó. Con observación. Con paciencia. Con la certeza fría de que el silencio no salva a nadie. Los meses siguientes fueron de espera calculada. Seguía trabajando. Entregando proyectos impecables que me valían elogios en la firma. Por fuera. Era el mismo Alejandro, profesional. Reservado. Con esa calma que la gente confunde con fortaleza. Por dentro. Catalogaba cada detalle de sus vidas. Descubrí que Javier tenía hábitos predecibles. Mañanas en el gimnasio de su barrio. Cafés en la misma terraza. Reuniones en el ayuntamiento donde sus amigos le facilitaban licencias para promociones inmobiliarias dudosas. No era corrupción flagrante, era el gris madrileño. Favores entre conocidos. Contratos que olían a irregularidades pero nunca llegaban a escándalo. Elena, por su parte, brillaba en eventos de marketing. Campañas para marcas de lujo. Posts patrocinados que la posicionaban como influencer en ascenso. Se habían casado en secreto. Una ceremonia civil rápida. Y ahora proyectaban la pareja ideal, él el empresario exitoso. Ella la creativa talentosa. Yo empecé a mover piezas pequeñas. Usé contactos de mi trabajo para acceder a información pública sobre sus propiedades. El ático estaba a nombre de una sociedad de Javier. Con hipoteca alta. Investigando más. Encontré irregularidades en una promoción anterior, permisos concedidos con informes técnicos cuestionables. Nada ilegal del todo. Pero suficiente para sembrar dudas si alguien mirara de cerca. Contacté anónimamente a un periodista freelance que conocía de un proyecto pasado. Le pasé datos vagos. Solo para que picara el anzuelo. Mira esto. Podría haber algo. No firmé. No revelé fuentes. Él mordió. Publicó un artículo inocuo sobre prácticas opacas en el sector inmobiliario madrileño. Mencionando nombres similares pero no el de Javier directamente. La reacción fue sutil al principio. Javier posponió un viaje. Elena borró posts antiguos. Los vi tensos en fotos nuevas. Sonrisas forzadas. Me satisfizo. Pero no era suficiente. Era solo el principio. Un recordatorio de que su mundo perfecto tenía fisuras. Internamente. ¿Luchaba? Noches en que me preguntaba si valía la pena. Recordaba momentos buenos con Elena, paseos por el Retiro. Risas en bares de la Latina. ¿Era esto amor convertido en odio? ¿O justicia? Me convencía de que no era odio puro, era corrección. Ellos habían destruido mi confianza. Mi hogar. Yo solo equilibraba la balanza. Pero cada paso me costaba. Perdí amigos comunes que elegían bando. O que simplemente se alejaban de mi amargura creciente. Me aislaba más. Justificándolo como necesario. Avancé. Creé un perfil falso en redes. Una mujer atractiva. Ejecutiva como Elena. Empecé a seguir a Javier. Comentarios inocentes en sus posts profesionales.
Él respondió rápido. Coqueteo ligero. Guardé capturas. No para chantaje inmediato, para acumular. Elena empezó a notar posts suyos más defensivos. Sobre lealtad en la pareja. Ironía que me hacía sonreír fríamente. Un día, el periodista me contactó de nuevo. Queriendo más datos. Dudé. Darle todo aceleraría. Pero exponía riesgos. ¿Y si me rastreaban? ¿Valía mi carrera? ¿Mi libertad? Elegí esperar. Observar cómo la semilla crecía sola. Javier cometió errores, mensajes a mi perfil falso. Promesas de encuentros. Elena, celosa, discutía con él en público. Vi testigos en un bar. El conflicto interno me devoraba. Me veía en el espejo y notaba ojos más duros. Arrugas prematuras. ¿Era esto venganza o autodestrucción? Me repetía que parar ahora sería traicionarme a mí mismo otra vez. No paré. El plan se formaba, usar la infidelidad de Javier para romperlos desde dentro. Luego exponer sus negocios. Lento. Calculado. Usando sus propias reglas contra ellos. El precio, noches de insomnio. Dudas que me carcomían. Pero la alternativa era peor, dejar que ganaran. El punto de no retorno llegó un año después de la traición. Había acumulado suficiente, capturas de chats donde Javier prometía a mi perfil falso divorciarse pronto. Emails anónimos enviados a Elena con pruebas parciales que la hacían dudar sin revelar mi mano. Ella empezó a desmoronarse. Posts menos frecuentes. Ojos hinchados en fotos. Javier. Presionado. Cometió errores mayores, un contrato dudoso que aprobó rápido. Ignorando informes que yo sabía falsos porque había accedido a archivos públicos. Amplié la red. Contacté a un ex socio de Javier. Descontento por un negocio pasado. Le pasé datos anónimos sobre irregularidades. Él, resentido, los usó para demandar discretamente. El escándalo empezó pequeño, una inspección del ayuntamiento. Rumores en el sector. Javier perdió un contrato grande. Culpó a envidiosos. Elena lo defendía en público. Pero en privado. Discusiones que amigos comunes comentaban. Yo observaba desde la sombra. Satisfacción mezclada con vacío. Cada victoria suya rota era un bálsamo. Pero también un recordatorio de mi propia ruina emocional. Dudaba más. Una noche. Borracho. Casi contacté a Elena directamente. Soy yo. Pero no lo hice. La voz fría ganó, ellos no dudaron al destruirme. Avancé con manipulación emocional. Mi perfil falso presionó a Javier, elige. O me voy. Él prometió más. Reveló detalles financieros, cuentas offshore para evadir impuestos. Favores recibidos. Guardé todo. Envié pistas a Hacienda anónimamente. Inspección fiscal en camino. Elena descubrió parte de la infidelidad. Confrontación pública en una cena de empresa. Testigos. Se separaron temporalmente. Ella volvió al piso viejo. Me sentí poderoso. Pero aterrado. ¿Y si contraatacaban? Javier era inteligente. Podía sospechar. El precio mental era alto. Pesadillas donde yo era el traidor. O peor. Donde nada cambiaba. Me preguntaba si aún era humano. O solo un mecanismo de venganza. No podía parar. El plan escalaba, usar la separación para que Javier cayera más hondo. Luego rematar con exposición total. La tensión era insoportable. Satisfacción y horror a partes iguales.
La caída aceleró. La inspección fiscal encontró irregularidades, facturas falsas, movimientos sospechosos. Javier enfrentó multas. Investigación formal. Elena, furiosa por la infidelidad y el estrés, lo dejó definitivamente. Volvió a su ambición sola. Pero dañada, campañas canceladas por asociación. Yo manipulaba desde atrás. Envié a Elena pruebas completas de las aventuras de Javier. Anónimamente. Ella las usó en divorcio, exigiendo compensación. Javier, acorralado, buscó culpables. Sospechó de mí. Pero sin pruebas. Me llamó una vez. Voz tensa, ¿has sido tú? Negué. Frío. Olvidé hace tiempo. Mentira. Planeaba el golpe final, filtrar todo a prensa. Documentos que probaban sobornos en contratos. Dudaba intensamente. Esto destruiría carreras. Vidas. ¿Era justicia o crueldad? Me veía deformado, obsesionado. Solo. Amigos me evitaban. Notaban mi frialdad. Una ex casi relación huyó al ver mi oscuridad. Pero seguí. El rencor era combustible. Javier perdió todo, socios lo abandonaron. Deudas acumuladas. Elena luchaba. Reputación manchada. Satisfacción amarga. Ellos sufrían como yo. Peor quizás. Pero yo también pagué, humanidad erosionada. Dudas constantes. No podía volver atrás. El clímax se acercaba. Filtré documentos a un medio importante. Artículo explosivo, escándalo inmobiliario en Madrid, sobornos y traiciones. Javier arrestado preventivamente. Elena salpicada. Investigada por complicidad. Vi sus rostros en noticias, demacrados. Derrotados. Ellos me buscaron. Javier desde prisión. Mensaje a través de abogado, sé que fuiste tú. ¿Contento? No respondí. Elena llamó. Voz rota, ¿por qué? ¿Alejandro? Pensé que eras mejor. Colgué. Lágrimas. Por primera vez. El conflicto interno PIC había ganado. Pero perdido alma. ¿Valió? Sociedad los juzgaba. Como merecían. Yo. Invisible. Pagaba en silencio. Dudas me ahogaban, ¿soy monstruo ahora? Pero no arrepentimiento pleno. Ellos empezaron. La venganza completa. Pero hueca. Todo terminó en juicio. Javier condenado, años de cárcel. Ruina total. Elena absuelta. Pero carrera destruida. Emigró. Yo seguí vida, ascenso en trabajo. Pero vacío profundo. Noches. Me pregunto, ¿el silencio inicial habría sido mejor? ¿O la venganza salva algo? ¿Soy aún yo? ¿O solo eco de su traición?